Muy bien, en este módulo, en esta clase vamos a ver un tema muy bonito, se llama probabilidad frecuencial. ¿Okay? ¿Qué es la probabilidad frecuencial? Bueno, si yo les digo a ustedes que tengo una moneda y la moneda de un lado tiene el escudo, ¿verdad? Vamos ahí medio dibujarlo. Y del otro lado pues tiene los números. Cuando yo lanzo la moneda, tengo un espacio muestral que sería lo que normalmente decimos escudo o corona. ¿Qué pasa cuando un espacio muestral es tan grande que no se puede calcular, como por ejemplo los nacimientos? En el tipo de sangre de los nacimientos, pues es demasiado extenso, no podemos tomar todo el espacio muestral porque pues es muy, muy extenso. Entonces lo que hacemos es como tomar muestras experimentales. ¿Ok? Con base en esas muestras experimentales, vamos a calcular la probabilidad frecuencial. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, si yo tengo un experimento que lo repito el experimento y voy anotando, haciendo una tablita de cuánto está ocurriendo, entonces vamos a crear una frecuencia absoluta del evento. Por ejemplo, en la maternidad Carit nacen niños todos los días. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad del tipo de sangre del niño que va a nacer, tipo de sangre. Entonces uno dice, profe, pero eso está muy complicado, eso es cómo vas a saber el tipo de sangre de un niño que va a nacer, no sabes. Bueno, es probable que sea o el del papá o el de la mamá, es muy, muy normal que eso suceda. Pero bueno, digamos que tenemos estos tipos de sangre, A, B, O y AB. Y además estas se reportan con RH positivo y RH negativo. Pues digamos que nacieron 10 chiquillos con 5 con 6 con 7 con 21 con 13 con 2 con este tipo y 4 con este tipo de sangre. ¿Okay? Entonces si yo sumo tengo 10, 15, 21, 28. 28 nacieron con tipo de sangre RH positivo y 10 son con tipo de sangre A, 5 con tipo de sangre B y así sucesivamente. 21, 31, 34, 36, 40. Y 40 nacieron con RH negativo. Entonces, esto es una muestra muy pequeña. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que nazca el tipo de sangre A? Entonces lo que decimos es, ok, ¿cuántos experimentos han ocurrido con tipo de sangre A? 10. ¿10 de cuántos? ¿Cuántos han nacido en total? 68. Entonces la probabilidad frecuencial de que nazca un chiquito con sangre A, con base en los experimentos, que llamémoslo experimentos, pero son sucesos de la vida, sería 10 entre 68. Y eso nos da un 0,14, lo hacen en sus calculadoras, 0,14, que es lo mismo que un 14%. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la guía. Okay. En la guía tenemos este ejemplo. Dice, en el Hospital de la Mujer se determina cuál es el tipo de sangre más común de los recién nacidos. Para ello se registran los siguientes datos. A, B, O, total y total, total. ¿Okay? Entonces, veamos este ejemplo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente recién nacido sea de tipo sangre O positivo? Entonces me vengo a la tabla y digo, ok, los O están en este renglón.
y los positivos están en este renglón. Entonces, O positivos son 62. Entonces tengo 62 de ¿cuántos que han nacido? 202. Eso me da una probabilidad de 0.3. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente recién nacido tenga un factor de RH negativo? RH negativo es toda esta columna de acá, que en total son 92 de 202 que han nacido. Entonces 92 de 202 que han nacido. Y si calculamos eso en nuestra calculadora, da 0,455. Entonces, díganme ustedes cuál es. Voy a escribirlo aquí, opa. Voy a escribirlo acá arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que nazcan niños con sangre O negativa? ¿Cómo lo calcularían ustedes? Profe, 34 de 202. Muy bien, sería entonces O negativos han nacido 34, como dice la compañera. ¿De cuántos? De 202. Entonces esa probabilidad la calculamos en la calculadora y decimos que es 34 entre 202. Y eso nos da un 16, un 0,16. ¿Está claro el ejercicio? Para mí. Hola, Hola, bienvenida. es que se corta, profe. Ok. Profe, a ¿Tienes mí sí alguna me dio. consulta? ¿Qué dijo, perdón? Profe, Catherine, sí me dio como dijo la compañera. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, esta guía, para poner en práctica lo aprendido, lo que viene es ahora este ejercicio de acá. Dice, el Ministerio de Salud de Costa Rica lleva semestralmente un reporte sobre los casos de pacientes que representan reacciones adversas al medicamento RAM. Alguna información que presenta el primer semestre del 2012 se presenta en la siguiente tabla. Cabe recalcar que que lo que se presenta es una muestra de los casos, ya que estos son solo los reportados. Entonces dice que número de reportes, la reacción es, ese medicamento RAM le dio tos a 157, respuesta terapéutica disminuida a 115, erupción cutánea a 114, edemas a 66. Pues puchica, este medicamento sí que está terrible. Diarrea a 34, mialgias a 33, extrapiramidalismo a 27, fiebre a 21, náuseas a 20, gastritis a 22. Entonces, si se elige un paciente con reacción adversa al medicamento, al azar, cualquier paciente, ¿cuál es la probabilidad de que éste presente un cuadro de diarrea? Entonces vamos a ver, diarrea le dio a 34 personas, pero aquí lo que falta es, esta tabla no es como la anterior, que ya te lo dan todo sumado. En este caso tenemos que hacer la suma. Entonces, 157 más 115 más Profe, 114. Dime. 609 me dio. Muy bien, vamos, voy a confirmarlo porque si no los he sumado. Correcto, da 609. Entonces dice que la sumatoria son 609. Entonces la probabilidad de que tenga diarrea la persona es 34 de 609. Y ahí hacen la división, ¿verdad? Con su... Es un 5%, es un 0,05. Opa, 0,05. El otro caso dice, al escoger al azar uno de los pacientes que presenten reacciones adversas al medicamento,
¿Qué tan probable es que presenten fiebre o náuseas? Entonces tengo que sumarlos. Cuando trabajo con O tengo que sumarlos. O fiebre o náuseas. Entonces a fiebre son 21 y náuseas son 20. Entonces son 41. Entonces tengo 41 de 609. Y eso me daría un 0,06. 0,06. ¿De acuerdo? El ejercicio B les queda de tarea para que me lo entreguen con esta guía. Y ya eso sería lo último de este curso. Por eso les decía que esta clase realmente iba a ser muy, muy corta. Porque este tema, además de ser corto, pues ya habíamos terminado el resto del temario. ¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿usted me podría María, repetirlo? levantemos la mano, porfa, cuando ocupamos hablar para saber quién es. Está hablando Arana, ¿verdad? María Vanessa Arana. Sí, señor. Ok, dime. ¿Usted me podría repetir para sacar la cuenta del IOLO 0,6, algo así? Esta. Ah, perdón, no estás viendo no estoy compartiendo la No. pantalla en un minuto. ¿Ahora sí está viendo la pantalla? Sí, señor. Gracias. Esta. Ok, muy bien. Dice que ¿Qué trae ahí? sumamos y da 609, ¿verdad? Correcto. Sí, correcto. Muy bien. Ahora bien, dice que tengo que decir qué probabilidad hay de que dé fiebre o náuseas. Entonces me vengo aquí a la tabla y digo, fiebre son 21, náuseas son 20. Entonces la probabilidad es de 41. ¿De cuántos? De 609. Y eso da aproximadamente 0,06 en su calculador. Ah, ok, sí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. El ejercicio B les queda de tarea para entregar con la guía. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Noemi, cuénteme. Ok, profe, en ese caso, pero si pide fiebres y náuseas, ¿verdad? Ajá, Porque era 20 más 21. correcto. Juntamos los dos, pero si solo me pidiera, por ejemplo, diarrea, 34 Ajá, sobre 609, ¿verdad? correcto. Ah, ok. Ahora, profe, yo le iba a preguntar sobre la guía anterior, la que mandó antes de esta. Ajá, Es algo muy déjame, parecido, no sé si usted la tiene ahí. déjame abrirla. Guía 5. Y que entre los tantos pormenores que esto provoca, uno muy Esta era la que habíamos resuelto la vez pasada. ¿Qué pasó? Noemi. Hola. Yo tenía duda donde dice cuál es la probabilidad de escoger al azar un niño cuya madre haya sido fumadora durante el embarazo. Ok, muy bien. Este tema es diferente porque en este sí está calculada las probabilidades directamente y está todo el espacio muestral. Este no es de probabilidad frecuencial, pero sí, igual no hay ningún problema.
Muy bien. Aquí lo que tal vez los confundió un poco, porque no sos la primera que me pregunta, es el cuadro, porque sí tiene cierto nivel de complejidad, tal vez decirlo de esa cierta forma. Dice que esta es la relación entre fumar durante el embarazo y el bajo peso al nacer en los niños. Entonces, bajo peso al nacer, sí o no. O sea, si tuvo bajo peso al nacer o si no tuvo bajo peso al nacer. Las fumadoras, 46 niños sí tuvieron bajo peso al nacer y 307 no tuvieron bajo peso al nacer. Las no fumadoras tuvieron 39 niños con bajo peso al nacer y 608 sin bajo peso al nacer, para un total de 85 nacimientos con bajo peso al nacer y 915 sin bajo peso al nacer. Digamos que podríamos cambiar sí por con y no por sin. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad que al escoger al azar un niño cuya madre haya sido fumadora? Entonces me tengo que basar en esta línea. Durante el embarazo, ¿cuál es la probabilidad de escoger al azar un niño cuya madre haya sido fumadora durante el embarazo? Son 353 niños que nacieron de madres fumadoras entre 1000 nacimientos. Entonces tendríamos... Ok, ajá, entonces sí. Entonces sí. ¿Qué significa entonces sí? Perdón. Sí, profe, es que sí tenía la duda porque digo, a mí me explicaron así, yo pregunté, ¿verdad? Buscando información por otro lado. Ajá. Me dice, los niños se leen hacia abajo, las Ajá. mujeres hacia la derecha, me dijeron a mí. Es que Entonces, sí, no, porque es que ese no habla de niños y niñas, habla de niños con bajo peso y mamás fumadoras y mamás no fumadoras. en el caso de que fueran todas las fumadoras, entonces yo escojo las mamás de arriba con el total de todas las mujeres. Correcto. Sí, hasta después me explicaron y yo lo hice así lo pasé, pero al parecer parece que lo hice bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Muchas gracias, profe. con gusto. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? Si no tenemos más consultas, ya nos podríamos retirar. La clase está pues bastante corta, duró 15 minutos, pero es que era un temita muy pequeño ya lo que nos quedaba por terminar. Para de hoy en 8 lo que les subiría es el examen. Bueno, sí, va a ser un examencito, pero en realidad no se, ni se estresen. Es que a veces se estresan más por la palabra examen que todo lo demás. Realmente va a ser como una práctica parecida a a las que han venido haciendo durante las guías. Entonces no se preocupen, va a ser muy similar. Entonces, sin más por el momento, ya habríamos terminado, ¿de acuerdo?